Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la mesa de materiales y los materiales propiamente que vamos a utilizar para las angiografías. Vamos a ver lo que es cateterismo cardíaco, otras como vimos en otro video explicativo de las vías de abordaje, la anatomía coronaria y después los procedimientos después del cateterismo. Muy bien. Sabemos que tenemos que tener una preparación previa del paciente, que todo se debe evaluar antes de ingresar el paciente a la sala. Sabemos el consentimiento informado, sabemos un montón de características como cuando el médico le hace interrogatorio al paciente, cuántas horas de ayuno tiene, qué medicación previa, qué medicación toma, si toma anticoagulantes, si toma metformina, si tiene algún tipo de alergias, si tiene, cuáles son los síntomas que tiene en el momento cuando llega a la sala, si tiene antecedentes cardiovasculares, antecedentes cerebrales, dependiendo del procedimiento, sí o sí el consentimiento informado antes de ingresar a la sala. El médico le hace un examen físico previo a lo que es el procedimiento donde se evalúa general al paciente en cuanto a qué es lo que relata, qué es lo que cuenta. Se le palpan los pulsos distales, tanto el radial, tanto el femoral o el pedio. Se oculta al paciente, más allá de que sea propiamente la aorta, se hace toda una evaluación general del paciente. Entonces, ese interrogatorio del paciente también se hace dentro de la sala de hemodinamia. Muchas veces van a escuchar que enfermería le dice, ¿cómo le va? Buenos días, soy tal persona con el nombre, soy Patricia, soy Mariela, soy Carla. Le comentan al paciente, le preguntan, ¿está en ayunas? Porque muchas veces hay que diferenciar, por ejemplo, con los pacientes pediátricos que no saben qué quiere decir ayuno. Entonces, muchas veces dicen, no, no, le di un juguito y ahora está bien. Entonces, hay que considerar cada uno de los pacientes, cada uno de los familiares en la forma que se le habla. Muchas veces nosotros, como les comento en cada encuentro, que muchas veces yo me suelo expresar con terminología que para mí es normal, cotidiana, y que por ahí para ustedes no. Algunos sí, otros no. Y esto se lo pregunta Patricia, que es una de las enfermeras. Cuando ingresa, cuánto pesa, cuánto mide, también se lo pregunta el médico anestesiólogo. ¿Está en ayunos? ¿Toma alguna medicación? ¿Es alérgico a algo? ¿Qué es lo que siente ahora? Bueno, y le comenta parte de la sedación que va a tener. El consentimiento se lo da el médico cardiólogo, es puramente un acto médico. Nosotros previamente tenemos eh, que chequear también en cuanto a lo que es el laboratorio. Tenemos que ver cómo está ese electrocardiograma en el momento que nosotros estamos evaluando al paciente. Lo censamos con los 3 o los 5 electrodos que colocamos para saber cómo es su flujograma en cuanto a lo que es la gráfica en el polígrafo. Y sí, en caso que sea de cardio, por ejemplo, se le piden pruebas funcionales o angiografías previas, como puede ser también en neuro. Los médicos se van a hacer el lavado quirúrgico, la antisepsia del sitio de acceso donde se va a punzar por medio de la técnica de Seldinger, se colocan los campos estériles, la protección radiológica va para todo el personal que está dentro de la sala, el chaleco plomado, o algunos usan chaqueta y pollera, el cuello, el gorro plomado, los lentes plomados. Todos tienen que tener un dosímetro personal colocado, que recuerden que poníamos uno por fuera para censar lo que es la radiación ambiente y otro por debajo la funcionalidad, para ver esa funcionalidad del chaleco plomado. Y también el médico anestesiólogo es el que va a colocar la vía periférica en miembros superiores. Obviamente, si vamos a hacer radial derecha, la vía tiene que estar de cercana a lo que es las venas del dorso o del pliegue del codo del lado izquierdo. Si trabajamos de la derecha, la vía va de la izquierda. Si trabajamos de la izquierda, la vía va en la derecha, ¿sí?
Entonces, sabemos que tenemos que tener antes en la sala los materiales que se van a utilizar, vamos a monitorear al paciente, vamos a ver qué vía se va a utilizar. Todo se punza por la técnica de Seldinger. Hacemos la cateterización y obviamente se anticoagula al paciente. Hay diferentes fármacos que se administran antes del procedimiento para proteger a lo que es el paciente. Es variable entre unos médicos, entre los servicios, varía muchísimo como la colocación de la vía. Hay muchos lugares que no trabajan con anestesia y las vías la tiene que poner enfermería o en muchos lados, como por ejemplo hacen en tomografía, que en los lugares de adultos que tienen que colocar la vía, ¿sí? Más después discutiremos en el encuentro si eso nos corresponde, si no nos corresponde, si estamos avalados por la ley o no estamos avalados por la ley. Pero quiero que sepan que esto se hace tanto en tomografía como en resonancia cuando uno trabaja solo, ¿sí? Entonces va a haber diferentes premedicaciones para pacientes alérgicos como el corticoides endovenoso, que generalmente le dan hidrocortisona, que inhibe la liberación de los mediadores inflamatorios, antihistamínicos, H1, que es difenhidramina, que donde bloquean los receptores histamínicos, o sea, es un antialérgico, ¿sí? La hidratación endovenosa siempre es fundamental tener un suero y la vía permeable. Entonces, con esta hidratación lo que hace es lavar mucho más rápido el contraste, se protege al riñón y todo el tiempo está la vía permeable que en caso de una emergencia o de una urgencia, nosotros vamos a tener esa vía permeable para poder actuar, sea el médico anestesiólogo, el médico que está a cargo, la enfermera, en un momento de urgencia, no se evalúan rangos, sino la acción. N-acetilcisteína, que es un nefroprotector del contraste iodado. Se suspenden nefrotóxicos como AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, diclofenac, porque esos ayudan ayudan al daño renal cuando están medicados con algún tipo también de lo que es corticoides, ¿no? Entonces, se hace generalmente una sedación suave dependiendo dependiendo del procedimiento, porque yo les dije que podía haber una sedación o podía haber una intubación, donde se dan benzodiazepinas, que son opioides, según la indicación médica del anestesiólogo. Entonces, lo que hace esta sedación suave es que le baja el estrés al paciente, le disminuye esa ansiedad y hace que el paciente colabore más, sobre todo cuando necesitamos, respire hondo, no respire, igualmente cuando se hace el neurointervencionismo. Y en cuanto a lo que es la heparina, generalmente son 50 unidades por kilogramo de peso. Es un anticoagulante. ¿Y por qué? Porque los agentes que nosotros vamos a ingresar, sea catéter, sea guía, todo eso son formadores de trombos. Entonces, esta anticoagulación va a prevenir esa trombosis que se puede provocar en los pacientes, ¿sí? Entonces, vamos a ir a los materiales de los procedimientos. Tenemos introductores vasculares, no me gusta que se llamen vainas, pero son introductores vasculares. Este introductor lo que hace es que comunica el medio interno del paciente con el medio externo donde estamos nosotros. Entonces, hace como de puente. Entonces nosotros por medio de esa válvula de silicona que tiene en la parte más distal del introductor, nosotros podemos pasar los diferentes catéteres, las guías, podemos inyectar contraste, podemos inyectar diferentes medicaciones como lo vieron anteriormente y en la diapositiva anterior, y entonces mantiene la entrada y la salida permeable todo el tiempo del procedimiento. Los introductores son de varios frenchajes, como por ejemplo de 3 French, 4 French, 3 French, que es el celeste que nosotros generalmente usamos para pediatría. Utilizamos también 4 French, 5 French. En adultos se usa desde el 4 French en adelante. En pediatría se usa de 3, 4, 5, 6 y como mucho 7 French.
Hacia la derecha, que dice más delgado, es cuando aumenta la cantidad de milímetros que tiene. Cada uno de los French equivalen a 0,33 milímetros. Cuanto mayor es el calibre, mayor el introductor. Entonces se hace 0,33 por 3. Entonces va a dar los milímetros de frenchaje, ¿sí? O el centímetro de frenchaje. Entonces, tenemos diferentes longitudes donde hay el introductor normal que tiene 11 centímetros, que son para procedimientos que son relativamente cortos, donde tenemos uno de 23 centímetros, donde es más largo, sirve para tener si tenemos una placa donde tenemos que tener un introductor y atravesar esa placa para evitar ingresar catéter, ingresar guía y todo el tiempo estar tocando la placa para que no se libere, nosotros usamos el de 23. Y de caso contrario tenemos el de 35 centímetros. Recuerden que yo les había comentado que había uno de 50 centímetros, 55 centímetros, que uno, por ejemplo, se llama Destination, y que llega, por ejemplo, si ingresamos por femoral, llega por encima del diafragma o hasta el diafragma. Entonces, tiene una vía lateral para el lavado de contraste o para la extracción sanguínea, tiene una válvula hemostática que evita el reflujo de la sangre por esa válvula de silicona, todo es de silicona y de politetrafluoretileno, donde tenemos un dilatador que va por dentro de lo que es el introductor, sobresale unos centímetros para poder perforar la piel, perforar la arteria, hacer el conducto inicial. Por eso es el dilatador, dilata esa vía de acceso hasta que podemos ingresar el introductor, se hace un clic y pasa todo junto y luego se retira el dilatador. Depende del acceso, nosotros tenemos un introductor radial que es mucho más delgado que lo que es el femoral. La punta es más de menor calibre porque obviamente vamos a pasar guías que son más pequeñas, donde tenemos introductor femoral. Tenemos uno radial y uno femoral. Los dos siempre van a tener válvulas y hay otras vainas que son mucho más largas, que esas vainas no tienen válvula, pero que nosotros la podemos usar como introductor. Tenemos diferentes introductores. Decíamos que teníamos un radial y un femoral, que tienen válvulas, que tienen de 11 a 35 centímetros, 23 y hasta 50, 55 centímetros, donde tenemos todos estos diferentes tamaños y cada frenchaje se guía por un color. El 3 French es celeste, el 4 French es rojo, 5 gris, 6 verde, 7 naranja, 8 celeste, 9 puede ser blanco y negro. El 10 French puede ser violeta y después a partir de ahí la mayoría son blancos y donde tienen ese número. Acá estamos viendo un introductor vascular donde tenemos todo hasta acá, todo esto es el dilatador. Esto celeste va conectado con esta parte que es el dilatador. 5 French, 6 French, 7 French, 8 French. Acá la imagen está media, pero es color celestito, ¿sí? Donde tenemos esta guía y estos son la mayor parte, este es radial y al tener diferentes frenchajes igualmente terminan las puntas diferentes y permite el acceso de una guía 0,18 y los femorales desde de 0,35. Así es como queda el introductor colocado, por ejemplo, en una ingle, lo que está marcado es por inferior al ligamento inguinal con su vía lateral y acá estaría la válvula de silicona. Así es como vienen con cada una de las guías. Y las guías o cuerdas de piano. No me digan que es un alambre, por favor. Son guías o cuerdas de piano. La guía sirve para guiar. Entonces se introducen lo primero, luego de punzar con la aguja, se coloca la guía porque nos va a marcar el camino. Y sobre esta guía a los catéteres para llegar hasta el lugar donde nosotros necesitamos estudiar.
Hay diferentes tamaños, diferentes longitudes. Tamaño de las guías pueden ser 0.025, 28, 32, 35, 0.23 también hay. La longitud puede ser de 1,50 m para estudios diagnósticos simples. 1,80 m también es un estándar al igual que 1,50 m, y de 2,60 son 260 centímetros o 2,60 m, que es guía de intercambio. También las hay de 300 centímetros o de 3 metros, ¿sí? Y que también son para intercambio, para no tener que retirar la guía y salirnos de posición de la estructura que vamos a estudiar. Hay guías que no son hidrofílicas, que son de teflón, donde tienen una superficie de teflón, donde no tienen tanto deslizamiento, es como un resorte encima de un alma, como una guía, y tiene todo un resorte alrededor, y se usan rutinariamente y tienen soporte. Las hidrofílicas están recubiertas por un polímero que es hidrofílico, se desliza con el agua y con la sangre, no presenta resistencia. Cuando las tocan, son como si tocaran el borde de un pez, que son así. Esa es la lubricidad que tiene la guía hidrofílica. Y es mucho más maniable, donde pueden navegar en lugares tortuosos, o que pueden también donde no presentan resistencia y que pueden pasar tranquilamente por una estenosis. Y tenemos otras que es Amplats, que se le denomina, que son rígidas, que tienen mayor soporte, mayor cuerpo, le decimos que tiene. Dame una que tenga cuerpo. Bueno, esa es una Amplats. Indicadas cuando se necesita un soporte extra, que necesitamos que no se mueva nada ni que se retraiga la guía del lugar de la ubicación, ¿no? Y podemos pasar directamente el catéter. Todas las guías siempre van a estar en pulgadas. El tamaño de la guía es en pulgadas, la longitud en centímetros o en metros, ¿sí? Entonces, tenemos además catéteres, que también son la triada principal para radiología intervencionista y hemodinamia, de tener el introductor, una guía y un catéter. Los catéteres son flexibles, es como si fueran un estilo de una manguera, ¿sí? Explicándolo burdamente, y que son huecos y por dentro tienen el lumen, es el espacio interno que tienen. Entonces van a tener un diámetro externo, un diámetro interno y una longitud. Los catéteres diagnósticos tienen menor diámetro que los catéteres que son terapéuticos. Una cosa son catéteres diagnósticos y otra cosa son catéteres terapéuticos. Pero estos catéteres diagnósticos nos sirven para estudiar diferentes estructuras como Judkin Right o Judkin Left. Acá ustedes tienen el Judkin Left, JL, le denominamos, Judkin Right, que es JR, un pigtail, que es el cola de chancho, y el multipropósito. Esto está basado específicamente porque vamos a adentrarnos en la parte de cardio, pero después ustedes van a ver otros catéteres que se usan para neuro, para radiología intervencionista, que se llaman Simon o Simmons, Simmons 1, Simmons 2 y Simmons 3. Vamos a encontrar catéteres vertebrales, catéteres, el derecho también se utiliza mucho, los multipropósitos se usan mucho, los Cobra, que también se utiliza. Entonces, dependiendo del procedimiento es que vamos a tener diferentes catéteres. El Judkin Left o Judkin izquierda, JL, es para estudiar la coronaria izquierda. Judkin Right para estudiar la coronaria derecha. El pigtail para hacer ventriculografías o hacer grandes vasos, y en este siempre se va a usar la bomba inyectora cuando utilicemos este tipo de catéteres, porque tiene mucho lumen interno, es un catéter diagnóstico, pero tiene mucho lumen interno donde resiste alta presión para la inyección de bomba de contraste. Muy bien. Entonces, vamos a tener diferentes mesas de los procedimientos, ¿sí?
La mesa estéril se organiza con todo lo que nosotros vamos a necesitar después del lavado de manos quirúrgico. El médico se puso el camisolín, ya tiene puesto el barbijo y la cofia, se puso el camisolín, se pone los guantes y empieza el armado de la mesa. Hay instrumentadoras que arman la mesa, generalmente en la mayoría de los lugares donde estoy, lo arman los médicos, ¿sí? Entonces, tenemos una mesa estéril donde vamos a tener elementos principales que van a estar los campos estériles, la funda del flat panel, la funda para la pantalla. Tenemos gasas que van a ser húmedas, secas y vamos a tener compresas que absorben mucha más cantidad. Descartador de agujas, dilución de heparina, la dilución de contraste. Vamos a tener un sistema de presión cerrado, donde es un transductor de presión que se le llama, está conectado a una llave manifold, donde se controlan 3 tipos de flujo. Una es para para medir la presión arterial invasiva. La segunda llave es para absorber el contraste que tenemos colgado en un pie de suero, y ahí tenemos el suero o fisiológico que también va conectado a esa llave manifold. Entonces no se necesita sacar la jeringa, sacar. Directamente esa llave se abre, aspira y traigo contraste. Cierro esta llave, abro la segunda, aspiro y traigo solución fisiológica. Y desde ahí cierro esa y va directamente por el catéter. Y después, cuando queremos medir presión, solamente abrimos la que marca presión e inhabilita todo. Porque cuando tenemos llaves, es como la llave de paso, abrimos y cerramos dependiendo de lo que se quiere hacer. Se utiliza una llave también ENI o llave lambda, conectores cortos, manómetros y la bomba inyectora, que también la vamos a utilizar dentro del equipo, ¿sí? Vamos a tener muchos cortopunzantes que cada uno se va a ir descartando, igual que las ampollas que se descartan que después les voy a hacer una clase también de cortopunzantes y de descarte y la recolección de residuos. Entonces vamos a tener una aguja para la silocaína para poder dar la anestesia local, una aguja para la heparina, la aguja para el fisiológico, un bisturí, las pinzas de campo, aguja introductora de guía de rotador. Es un introductor, le decimos nosotros, es un introductor de guía. Entonces, después nosotros vamos a tener, cuando termina el procedimiento, cuando termina el procedimiento, nosotros dejamos al paciente, generalmente si tiene mucha dosis de heparina, de 4 a 6 horas después del procedimiento por el efecto anticoagulante. Entonces, esa hemostasia se va a lograr con compresión manual o con diferentes dispositivos. Femoral siempre hacemos manual, y la radial se puede hacer con una mini torunda que se llama, que es lo hacemos con gasa, un bajalengua que lo ponemos en el dorso de la mano, retiramos y comprimimos, que les voy a mostrar igualmente imágenes. Esta compresión nosotros hacemos por cada French 2 minutos. Si son 4 French, son 6 de 60, perdón, 2 minutos por French son 6 minutos. Así que yo generalmente los comprimo dependiendo de cuánta dosis de heparina. Por lo general los comprimo 15 minutos, 20 minutos y estamos bastante bien. Controlo si es que babea la zona, el punto de incisión. Si babea un poquito, comprimo 5 minutos más y estamos listos para poder ya hacer el vendaje final. Después, las complicaciones más frecuentes siempre son el hematoma, que es lo más frecuente, el pseudoaneurisma cuando se realiza por la punción o la rotura de una parte de la pared, y una fístula arteriovenosa, que en realidad son muy bajos los índices de fístula, pero que no quita que no se los dé como complicación que hay que vigilar, ¿sí? Cuando ponemos en la mano, nosotros ponemos una colocación del TR-Band. El TR-Band, que es una pulsera que tiene como una almohadilla y que nosotros podemos insuflar aire en esa almohadilla, hace esto
y comprime el sitio de punción. Ya ahora lo vamos a ver en imágenes, ¿sí? Vamos a la mesa. Esta era una antigua mesa de hemodinamia donde teníamos el introductor con el dilatador, con su vía lateral, un pote, es simple como para un estudio de cardio, ¿sí? Un diagnóstico de cardio, donde tenemos un pote o un Pirex, le llaman ellos, o un Pirex, un pote donde nosotros vamos a poner solución fisiológica, sirve para el lavado de guías, donde tenemos contraste, hay otros potes que son más pequeños, donde ponemos solución fisiológica y otro contraste para poder hacer la adquisición. Las guías, las 2 jeringas con silocaína, con heparina, cada una, siempre hay que identificarlas bien, cuál es heparina y cuál es silocaína para no inyectársela en otro lugar. La aguja de punción, el bisturí con su mango, las diferentes, antes no venían con adhesivo, entonces antes tenían que utilizar muchas pinzas de campo para poder sostener los campos sobre el paciente. Ahora vienen adhesivos o vienen completos de a uno, que son, estos no eran hidrofóbicos, pero sí los campos celestes que encuentran ahora son todos hidrofóbicos, ¿sí? Que no permiten el paso de agua y que se contamine con la zona. Una llave de 3 vías, tenemos un conector para presiones o podemos utilizar también uno de estos para la bomba y donde tenemos la pinza para hacer la desinfección con el Pervinox para desinfección del paciente. Así son algunas de las guías donde tienen un alma en el centro y donde tiene teflón como resorte alrededor, donde vemos el tipo de punta, donde hay puntas que son floppies intermedias, donde son estándar o donde son más rígidas o se les llama, hay unas que son soft tip y otras hard tip, ¿sí? Diferentes catéteres diagnósticos que les decía, coronario izquierdo, coronario derecho y el pigtail. Acá podemos ver un mamario, hay diferentes características, pero no los voy a marear con los nombres. Estos 3 principales sí son importantes para esta oportunidad donde nos adentramos en la parte de cardio. El pigtail, el coronario derecho, coronario izquierdo, y acá no hay imagen, pero falta el tiger. Ustedes para coronaria derecha usan el Judkin right, para la izquierda el Judkin left. Para estudiar las 2 arterias, o sea, poder cateterizar la izquierda o la derecha, nosotros tenemos el tiger, que es como el de Winnie Pooh, es tiger, ¿sí? El tiger o tiger. Y también utilizamos uno que es el mamario, es catéter mamario para la mamaria interna en el momento que se hacen puentes, como había hecho el doctor Favaloro, ¿sí? Tenemos diferentes diámetros, diferentes longitudes. Cuando son miembros inferiores, por lo general tratamos de usar el de 125. Muchos catéteres, hay muchos que ahora hace un tiempo que se han dejado de usar, pero que los importantes tenemos un Judkin con pata 1, Judkin izquierdo en sus 3 medidas, dependiendo si es una aorta, se utiliza cada una de las patas o cada una de las medidas o la apertura, se trata de para cada una de las arterias, ¿sí? De las arterias, por ejemplo, para cateterizar una coronaria izquierda de un paciente añoso con una aorta desenrollada, usamos este Judkin left o Judkin izquierdo o JL, ¿sí? JL. Entonces, y dependiendo si una paciente muy delgadita donde tiene una curvatura mayor al nacimiento de la coronaria izquierda, usamos este que es un 3.5, ¿sí? Tenemos el Judkin right o el Judkin de derecha, el pigtail. Tenemos 2 clases de pigtail, un pigtail simple y un pigtail marcado. Tienen marcas a 1 centímetro tienen marcas cada 1 centímetro que nos sirve a nosotros para hacer mediciones, por ejemplo en las endoprótesis
o necesitamos medir una coartación de aorta, o por ejemplo una pulmonar, nos sirve muchísimo para ese tipo de procedimientos. Van a ver las diferentes curvas que hay de JR y JL. Ven que es de 3.0, 3.5, este que le decía que era para las muy delgaditas y para los pacientes añosos desenrollados. Generalmente usan 4.5 o 5, ¿sí? Y coronario derecho tenemos de 3.0, fíjense la mínima curva que va teniendo cada uno, pero cada uno tiene su característica para el tipo de coronaria derecha que vamos a estudiar. Muchísimos catéteres, muchísimos para estudiar, pero me interesa que sepan los principales. El pigtail, coronario derecho, coronario izquierdo, que es JR, JL, y el mamario, ¿sí? Son 4. Entonces, vamos a ver los diferentes accesos, ¿sí? Cuando vamos a estudiar qué diferencia hay entre el acceso femoral y el radial, que hacemos todo por técnica de Seldinger. Entonces, vamos a ver con la arteria femoral común, por ejemplo, generalmente se usa la ingle derecha o el lado derecho, donde tomamos el punto medio por debajo del ligamento inguinal, donde está la arteria femoral común. No más abajo, no más abajo, porque podemos estar punzando la femoral profunda o la femoral superficial cuando necesitamos la arteria femoral común. Cuando hacemos una punción alta o una punción baja, obviamente podemos tener hematomas, podemos tener pseudoneurismas o fístulas. Después del procedimiento dijimos que tenía que hacer un reposo estricto de 4 a 6 horas en posición horizontal. No se puede levantar al baño, no puede hacer nada el paciente, se tiene que quedar en decúbito y sobre todo si tiene o solamente en esta parte que es diagnóstico, sí se queda en decúbito dorsal, no se levanta al baño, no se sienta a merendar, tiene que quedarse acostado, por lo menos a 4 a 6 horas. ¿Por qué? Pues estamos punzando la arteria femoral y es una de las fundamentales donde si comienza a sangrar, nos van a llamar para que vayamos rápido donde está el paciente internado por el sangrado. Obviamente el hematoma que se hace posterior en ese sangrado, ¿no? Entonces, ¿tenemos ventajas de qué? Porque tiene mayor calibre esa arteria, donde tenemos mayor movilidad para maniobras complejas, y obviamente que la desventaja que tiene con respecto al radial es que tiene un reposo prolongado y que tiene más complicaciones, sí. El acceso radial que está en la muñeca, generalmente es la muñeca derecha o el radial distal de la mano izquierda. Entonces hacemos el test de Allen para chequear que ese arco superficial y profundo estén correctos en el momento que nosotros vamos a hacer ese test, donde tenemos, si hay espasmo radial, que es la complicación más frecuente, generalmente se dan vasodilatadores como NTG o nitroglicerina, se dan para que dilatar esa arteria, rozamos con la guía, rozamos con la punción y al tener la arteria músculo en su pared, hace esto automáticamente. Con los vasodilatadores afloja de a poco, donde pasamos un catéter, por eso los introductores son muy buenos para eso, para no estar rozando la pared interna todo el tiempo. El acceso radial no requiere reposo estricto, puede andar deambulando, en 2 horas de observación se puede ir a su casa. La única recomendación es no mover demasiado la muñeca, no hacer fuerza con la muñeca, pero nada más. Tiene mayor confort, donde tiene movilidad, donde no depende de un reposo estricto, no tiene mayores complicaciones y que sobre todo la desventaja es que el médico tiene que tener una curva de aprendizaje y que cuando no es el calibre adecuado, puede ser que tengamos que convertir a femoral, tenemos que pasar a la vía femoral. Vaina, esta es el introductor arterial con la vía lateral y con su llave, 1 vía, 2 vías y 3 vías. Fíjense que acá dice off, es el lugar que está evitando que pase. Si nosotros ponemos una jeringa, luego
corremos el off hacia acá para que pueda inyectar directamente. Y este es un arterial y este es un venoso que está en el pliegue del codo cerca de la basílica, ¿sí? Las vías de abordaje, dijimos que va la punción por debajo del ligamento inguinal, por debajo del pliegue de la piel, siempre se hace por debajo, ¿sí? Para evitar de punzar lo que es la femoral superficial o la femoral profunda, ¿sí? Lo que les decía cuando estábamos en decúbito dorsal, que esta arteria está por encima de la cabeza femoral, lo que a nosotros nos ayuda en el momento de la compresión, ¿sí? Cuando por debajo del pliegue de la piel y del ligamento inguinal, cuando generalmente el pliegue es uno de los que nos marca dónde se hace una buena punción. No se hace una incisión con el bisturí y tratar de que sea en la zona adecuada, no tan superior, no tan inferior, para evitar complicaciones. Por ejemplo, este es un acceso que está relativamente correcto en cuanto esto es una punción venosa, ¿verdad? Entonces, porque la arterial estaría acá. Y recuerden, como en regla mnemotécnica, de las bolas van vena, arteria y nervio, ¿sí? Entonces, esto es una punción femoral donde está adecuada. Acá, donde está el pliegue, más allá de todo, tenemos que llevar el pliegue hacia arriba, donde hay una punción que es demasiado alta, porque una cosa es lo que nosotros vemos del introductor y otra es el ingreso dentro de la arteria, que está muy alto, y después tenemos este que está un poco bajo para la punción. Cómo se ingresa a la radial, tenemos la guía con el introductor, el dilatador, se retira el dilatador quedando solo la estructura del introductor para luego poner todo lo que hay que poner por esta válvula. Por esta vía lateral que tiene el introductor es donde se hacen los lavados y la introducción de líquidos, de la heparina, NTG, solución fisiológica, todo en la preparación previa de esa arteria para comenzar a hacer el estudio. Los medios de contraste sabemos que tienen que ser no iónico, tratar de ser hipoosmolar o isoosmolar, y tenemos una mesa de cardio. La mesa de cardio tiene carteles donde en el pote rojo se pone heparina, en el amarillo nitroglicerina y en el gris contraste. Este se usa para poner gasas y descartar contraste y solución fisiológica o lo que haya que descartar. Un campo radial, las bolsas para cubrir la pantalla protectora, radioprotectora que está cerca del equipo, la funda para el flat panel, el campo completo para poner encima del paciente. Acá también tenemos otro como pote sería esto, para poder eliminar líquidos que nosotros podemos poner. Acá esto se utiliza más que nada para mojar las gasas y poder ir limpiando zonas o limpiarse los guantes, y este es material de descarte. Acá tenemos las diferentes gasas, tenemos el introductor con el dilatador que va por dentro, nada más que lo pusimos por separado para la foto, llave de 3 vías, las guías de suero para el suero que va en el pie de suero con la solución fisiológica, la llave manifold que tiene las 3 vías que les contaba, acá tiene una Luer Lock para ponerla con un conector y que vaya al catéter. Y desde acá es donde con la jeringa se aspira y se inyecta, ¿sí? Con estas llaves de paso. La guía, la aguja de punción, donde tenemos una pinza para hacer con las gasas la desinfección de la zona, las 2 jeringas, que no están cargadas, estas 2 se carga en el momento para saber cuál es la heparina, porque los líquidos son totalmente transparentes, entonces para saber qué tiene cada una de las jeringas.
Fíjense que esta es rosa y esta es verde, la aguja. Esta generalmente, que es una 58, es más larga y hace para en caso de que sea un femoral, para hacer la anestesia local con esta aguja, ¿sí? Si es radial, por ejemplo, se hace con aguja mosquito por lo general. Una tijera que siempre se suele tener, descartador, gasas húmedas, heparina, dilución de, de la nitroglicerina, los campos estériles, la funda de intensificador o del flat panel, fundas estériles para la consola, para lo que es la pantalla, el campo radial. Así es como vemos una aguja de silocaína para lo que es el anestésico local, bisturí, la pinza de campo, gasa para descartar agujas. Nosotros en el Garrahan tenemos, pero son bloques de telgopor para poder poner las agujas, ¿sí? Y en este se usan gasas para evitar pincharse con las agujas que ya punzaron al paciente, ¿sí? Aguja para fisiológico, aguja para heparina. Así es como está la pinza para poder desinfectar la zona con Pervinox, el introductor, que el introductor tenemos este que es radial, fíjense la punta que es mucho más delgada con respecto a lo que es un introductor femoral, y la aguja de punción. La codificación de colores, obviamente este es un 6 French, color verde es 6 French, donde tenemos esta llave manifold, que a su vez va conectada a un domo de presión para tomar presiones invasivas. Este es el domo de presiones, ¿sí? Donde tenemos este sistema cerrado, donde tenemos presión por medio de la manifold, la solución fisiológica y el contraste, ¿sí? Las tres llaves de paso de este sistema cerrado. La bomba inyectora que utilizamos, el manómetro, la llave Ni o llave lambda, un conector corto, rotador de guía y la aguja introductora. A mí me gusta el introductor de guía, a mí me gusta decirle introductor de guía. Aguja no es porque no tiene bisel ni corta. Los largos de las guías, vemos que la mayoría cuando hacemos vascular son en J, ¿sí? Son en J para no lastimar la piel, lacerar la piel, donde tenemos guías hidrofílicas de diferentes largos, diferentes puntas, donde hay una que es teflonada y las otras son las guías hidrofílicas y, por ejemplo, las Amplats que les dije que daban mucho más soporte. Muy bien, vamos con esto hasta acá y vamos a comenzar con la anatomía y las relaciones. Continuamos en el otro video explicativo.